Buenos días, buenas tardes, buenas noches para todos. Bueno, esta vez vamos a entrar a un tema que es muy importante para la física, para la resolución de problemas. Casi todo el tiempo se está usando, que es el tema de los vectores. Los vectores son usados también en otras ramas como la ingeniería, para la construcción de puentes, para la construcción de edificios, etcétera. Bien. Antes de entrar en el tema de los vectores, tenemos que ver primero qué es un escalar. Es algo muy sencillo, realmente es un ente matemático que consta de dos cosas, de un número y una unidad. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos 8.5 kilogramos. Aquí ustedes pueden ver que consta de un número real que es 8.5 y una unidad de masa que es el kilogramo. Por ejemplo, tenemos 9 metros por cada segundo, que esta viene a representar las unidades es un escalar de la velocidad, donde el número real es 9 y la unidad de velocidad es metros por segundo. Así tenemos un tanto otras como esas, por ejemplo, eh, 8.3 litros, que se escribe con L minúscula solamente, y representa, la L representa un litro, que viene a representar las unidades de capacidad. Bien, así tenemos también otros escalares, por ejemplo, escalares que tienen tiempo, por ejemplo, 9 horas. Ese viene a ser también un escalar 3 segundos, donde se usa el número real 3 y segundo es la unidad de tiempo. Bien, entonces todo escalar realmente consta de un número y una unidad dependiendo la unidad a qué se refiere. Bien, un vector realmente consta de dos cosas también, que es un escalar y fuera de eso una dirección. Un ejemplo de vector, digamos, la velocidad que lleva un automóvil. No es lo mismo decir un automóvil que vaya en la dirección sur o que vaya en la dirección norte o oriente. El destino está determinado precisamente por la dirección que lleva. Y fuera de eso, de la magnitud, la rapidez con que va, o sea, la magnitud de la velocidad para poder llegar más rápido o llegar más, o sea, más tarde. Eh, entonces aquí ahí influyen diferentes cosas en la cuestión de que es un vector. Bueno, lo real es que consta de un escalar y una dirección. Y la dirección es importante, sí, porque depende, como lo del automóvil, el destino a donde vaya depende de la dirección que tome. Bien, aquí estamos hablando de la dirección, pero la dirección más o menos en qué trata más o menos. Sí, la dirección puede tomarse, la dirección de un vector se puede tomar eh, midiéndolo en grados, en radianes y puntos cardinales, por ejemplo, cuando dice al norte, sur, oriente, occidente, eso representa una dirección. Bien, un vector, ¿cómo se puede representar un vector? De dos formas, uno que es matemáticamente y el otro gráficamente. Si aquí tenemos, por ejemplo, digamos que aquí en el plano cartesiano he dibujado dos vectores. Eh, Hay un vector que lo vamos a llamar, por ejemplo, ya en este caso el vector
se puede representar con una letra minúscula o mayúscula, digamos, por ejemplo, en este caso, M, y se coloca una flechita en la parte superior de la letra para hacer la diferencia con los escalares. Aquí en este caso M con la flechita arriba representa lo que se llama un vector. Aquí arriba tenemos otro vector, démosle un nombre, digamos, por ejemplo, que sea el vector S. No sería vector si no le ponemos una flechita en la parte superior. Bueno, en este caso el vector S está señalando como al oriente. Sí, en este caso pusimos el eje X, el eje de coordenadas, pero colocamos el eje X apuntando hacia el oriente y el eje Y hacia el norte. Entonces podemos decir que el vector S se dirige o está dirigido hacia el oriente o de otra manera forma 0 grados con el eje X. El vector M, por otro lado, eh, tiene una dirección que es de 30 grados, o sea, se puede decir que es más o menos como dirección nororiente, pero más específicamente con respecto al sistema de coordenadas es el vector M está dirigido a un ángulo de 30 grados con la horizontal, en este caso con el eje X. Bien, así es como se representa un vector matemáticamente, una letra y en la parte superior una flecha. Ahora, gráficamente, ¿cómo se representa un vector? Con un segmento de recta y en un extremo con una flecha. ¿Esto qué significa? Que aquí tenemos un punto inicial del vector, que ese se le va a llamar punto de aplicación del vector. Entonces, este puntico de acá le llamamos punto de aplicación. Y aquí tenemos el segmento y en el otro extremo tiene una flecha que indica para dónde es que va. En este caso, los vectores nunca se pueden dibujar curvos, siempre van en línea recta. Bueno, entonces ya tenemos una forma de representar un vector con un segmento de recta, una flecha que indica hacia dónde va y un punto de origen que significa el punto de aplicación. Bien. Eh, para poder representar la magnitud de un vector, aquí estamos hablando más o menos qué tan largo, qué tan corto se debe dibujar un vector. Entonces, para la comparación, digamos, por ejemplo, en este vector M, digamos que está representando el movimiento de un automóvil que va digamos, que va a 10 metros por segundo, a 30 grados con la horizontal. Entonces aquí he dividido este vector en centímetros, más o menos la cuadrícula que tiene esta hoja es de centímetro, cada dos cuadritos viene a ser como 1 centímetro. Y aquí entonces tenemos que este segmento o el vector M está dividido en 1, 2, 3, 4, 5 partes. Y si decimos que va a 10 metros por segundo, que es la velocidad que representa el movimiento de un automóvil, entonces cada segmento pequeño, cada espacio va a estar representando 2 metros por segundo. Entonces serían 2, 4, 6, 8, 10. Y el vector S, digamos que sea otro automóvil que se mueve en la dirección oriente. Aquí en este caso estaríamos diciendo que este automóvil se está moviendo de acuerdo con estas parámetros que tenemos en este vector M, serían 6 metros por segundo.
si estamos hablando del vector velocidad y del vector s. Bueno, entonces ahí uno puede decir que un vector, entre más largo sea aquí en este caso, pues tiene mayor magnitud. Y si es más corto, menor magnitud. Y entonces no solamente aquí se puede representar cada centímetro como una unidad de velocidad en este caso, o, sí, o representando la velocidad de un determinado automóvil o lo que sea. También ustedes pueden tomar cada centímetro de aquí, cada dos cuadritos, podían tomarlo. Por ejemplo, un avión que va a kilómetros por hora y cada cuadrito lo podían tomar como un kilómetro. Y así entonces podemos tener una representación fácil de un vector. Bien, aquí tenemos dos vectores que les he denominado vector B y vector A. Entonces, ¿qué propiedades pueden tener los vectores? ¿Qué podemos hacer con ellos? Por ejemplo, este vector A, yo puedo decir que hay otro vector que es el mismo que él, pero a la final no lo voy a escribir otro, sino más bien, no puede uno decir que un vector es igual a otro y que estén separados. Más bien podemos transportar o sí, transportar este vector a otro punto y obviamente le vamos a llamar el mismo vector, porque un vector no es igual a otro si están en diferente punto de aplicación, por ejemplo. Entonces, tenemos aquí que el vector A que tenemos acá, yo puedo trasladarlo a otro lugar, ¿sí? Y que representa exactamente lo mismo y no hay ninguna diferencia. Por ejemplo, voy a trasladar el vector a otro lado, entonces para eso puedo usar aquí una escuadra y una regla. Si yo quiero transportar, por ejemplo, este vector A, lo voy a mover para que coincida con el inicio del vector B. Entonces, para eso tomamos aquí la escuadra y la voy a poner el borde más largo, voy a ponerlo que quede paralelo al vector que voy a trasladar. Ahí está. Entonces, para poderlo trasladar correctamente así gráficamente, para poder mover un vector, deben tener dos cosas. Obviamente, una dirección debe ser la misma, siempre mirando hacia el mismo lado, la flecha, y otra, mantener la magnitud. Entonces, aquí tengo dos opciones de poner la regla, que en este caso conviene ponerla por el lado derecho de la escuadra. Entonces, y la pondría este lado paralelo, traslado este lado para acá pegado a la escuadra de esta regla. ¿Y eso para qué? Para poder deslizar este triángulo o esta escuadra, poderla deslizar y esta línea que tenemos aquí es la que va a llevar el paralelismo con el vector A y pasando por el inicio del vector B. Entonces procedemos a mover esto así de esta forma hasta que el borde de la escuadra del lado más largo coincida con el inicio del vector B. Bueno, entonces aquí ya teniendo eso, entonces aquí en este caso ustedes pueden trazar una línea acá con las mismas dimensiones que tenemos aquí de este vector. Entonces, esta línea de la escuadra nos da la misma dirección del vector y nos faltaría la dimensión igual. Pero aquí en este caso solamente voy a trasladarlo que coincida ahí, entonces equivale como si lo estuviéramos dibujando nuevamente. Bueno, teniendo eso, entonces ya puedo quitar las escuadras y ya me quedó el vector en el sitio
que corresponde. Bueno, ahí tenemos que los vectores a la final se pueden mover de un lugar a otro, siempre manteniendo sus mismas características, la magnitud y la dirección. La magnitud de un vector está representado por su escalar. Y para poderlo representar matemáticamente eso, escribimos, por ejemplo, el vector S. Su magnitud lo representamos entre dos líneas verticales. O si no, más sencillo, se escribe solamente la S sin la flecha arriba. Y ahí me está indicando que es la magnitud del vector. Teniendo en cuenta así el vector que tenemos ahí abajo, la magnitud estábamos hablando de velocidad, en este caso sería 6 metros por segundo. Y ahí estamos hablando de la magnitud del vector S. Si hablamos del vector M, su magnitud es así o simplemente M y viene a ser el escalar, o sea, la magnitud que él tiene, que es 10 metros por segundo. Bien, ahora los vectores se pueden relacionar uno con otro. Hay de varias formas, pero hay tres típicas que son los siguientes. Hay uno que se llama los vectores colineales. Así más o menos como su nombre lo indica, están en una misma línea, se caracterizan porque están todos sobre una misma línea. Por ejemplo, aquí este vector se dirige a la derecha, este a la izquierda y este a la derecha. Llamemos este vector M, vector T y vector K. Entonces, estos tres vectores son colineales porque ustedes si trazan una línea recta, el vector en toda su extensión, el inicio y la flecha al final, todos van a coincidir sobre la misma recta. Por eso se llaman vectores colineales. Planares son aquellos que están en un mismo plano, y aquí ustedes se pueden dar cuenta que aquí tenemos que hay cuatro vectores como el A, este es el A, el B, el C y el D. Estos cuatro vectores son coplanares porque se encuentran en el mismo plano. El vector E y F, que no se ven muy bien, pero por acá sí se ven F y E. Entre sí esos dos vectores se ven ahí que son coplanares porque coinciden en un mismo plano. Bien, pero aquí vemos, por ejemplo, que tenemos otros que son coplanares, el vector G, que es el que está abajo, el vector G, el vector A y el B. Estos tres son coplanares porque están en el mismo plano de abajo, en el plano blanco. Y tenemos aquí, por ejemplo, que hay vectores que son convergentes y son aquellos que cuando se extienden los vectores y se encuentran en un mismo punto de su extensión, se llaman vectores convergentes. Y aquí nos damos cuenta que estos vectores que son coplanares, el A, B, C y D, en este caso, todos al extenderlos pasan por el origen y por eso se llaman convergentes y a la vez son coplanares. También el vector G, o mejor dicho, todos estos vectores excepto el F son convergentes, porque todos al extenderlos pasan por el origen de coordenadas. Ustedes se pueden dar cuenta que este vector G, el vector E, al extenderlo pasa por el centro de coordenadas,
Por tanto, todos los vectores que ustedes ven ahí son convergentes menos el f. El f es el único que no es convergente porque ustedes se pueden dar cuenta que no pasa por el mismo punto cuando se extiende ese vector f. Bien, entonces tenemos lo siguiente. Cuando dos vectores son convergentes, entonces siempre 2 a 2 son coplanares todo el tiempo. Por ejemplo, aquí tenemos el vector E y el vector G son coplanares porque ambos se pueden colocar así en un mismo, se puede trazar un plano entre ellos dos y coincide con el punto de origen entre ellos dos. Por eso cada par de vectores, si coinciden todos al extenderlos en un solo punto, esos dos vectores sean siempre coplanares. Aquí vemos, por ejemplo, que el vector, el vector C y el vector G sí pueden ser coplanares entre ellos dos solamente, porque al trazar un plano entre ellos dos, están en un mismo plano. O sea, así como los ven de frente, ustedes pueden trazar un plano entre ellos y coinciden en 3 puntos, que son los finales del vector C, el vector G y el comienzo. Todos esos 3 puntos se encuentran en un mismo plano. Por tanto, cada par de vectores que son convergentes siempre son coplanares. Pero 3 vectores no pueden ser coplanares a la vez. Por ejemplo, digamos el F y el vector E no pueden ser coplanares porque ahí sí todos no coinciden en el mismo punto vértice y fuera de eso el G está desfasado del plano que se puede trazar entre el vector G y el vector E. Haber visto los vectores convergentes o que es lo mismo concurrentes, los coplanares y los colineales. Vamos a ver cómo se adicionan dos o más vectores. Bueno, aquí en primer lugar tenemos dos vectores que están en diferente dirección y están aparte. Y matemáticamente una adición vectorial se escribe como vector A más vector B igual a otro vector, que en este caso lo vamos a llamar R, que viene a ser otro vector. O sea, la adición de dos vectores viene a ser otro vector. Bien. Entonces, para ello, para poder, eso es matemáticamente, ahora gráficamente, lo que tenemos que hacer para encontrar el resultado gráficamente del vector R, entonces tenemos que hacer una copia del vector B de tal forma que quede cerca al vector A y que los comienzos queden en el mismo punto. Por tanto, si por el método de la escuadra y la regla ustedes pueden trasladar el vector B como les mostré anteriormente y que llegue cerca hasta el vector A, pero para este caso, para mayor rapidez, simplemente lo voy a trasladar, que es lo mismo como producir o construir otro vector igual al vector B. Bien. Una vez teniendo eso, entonces vamos a lograr aquí un paralelogramo a partir de estos dos vectores, que ambos comienzos están en el mismo punto. Entonces, para eso se, se puede, por ejemplo, trazar por el extremo de este vector A un vector paralelo al vector B. Y lo mismo se hace con el vector A, un vector paralelo a que pase por el extremo del vector B. Bien, pero para eso mejor saco copia de este vector y lo pongo a este lado, que es lo mismo como trasladarlo con el método de la regla y la escuadra. Bien, lo mismo voy a hacer con este vector, lo copio
y lo colocamos aquí arriba, que equivale como eh, a construir otro vector de A que quede exactamente aquí, exactamente son lo mismo. Bien, teniendo esto, entonces, el vector resultante se va a encontrar exactamente desde el inicio de estos dos vectores y termina ese vector donde terminan los otros dos vectores que se fueron trasladados. Bien, entonces aquí, teniendo esto, entonces a este vector lo vamos a llamar, obviamente este es el vector R, y para encontrar el valor de la resultante, aquí en este caso, podemos decir cuánto es cuánto es el escalar del vector R como resultado de la adición de los dos vectores A y B. Entonces, para eso nos valemos de la regla para medir cada uno de los vectores. Medimos el vector B, el vector A, en este caso, digamos, por ejemplo, que estamos hablando de desplazamientos, que eso lo vamos a ver más adelante, que vienen a ser vectores, los desplazamientos, y se miden en unidades de longitud. Por eso aquí vamos a usar esta regla que lo vamos a medir en centímetros, el escalar del vector B o la magnitud del vector B, que más o menos el vector B más o menos mide, ahí como ustedes ven, de aquí hasta aquí es 1 y de aquí hasta aquí es 2.1. Entonces escribimos aquí arriba, escribimos que el valor o el escalar del vector B, que se escribe así o, siempre, o sea, así, o simplemente B, que es el escalar, equivale a 2.1 centímetros. Aquí en este caso estamos midiendo esas magnitudes o desplazamientos en centímetros. Bien, ahora medimos el de arriba o el de abajo, que es lo mismo, y más o menos esto está midiendo 1, 2, 3.15. Entonces aquí escribimos aquí arriba que el escalar del vector, en este caso del vector A, que simplemente se escribe como A, es igual, dijimos, a 3.15 centímetros. Bueno, teniendo eso, entonces todo esto lo hicimos gráficamente, cómo se hace para encontrar las magnitudes de un vector resultante. Entonces, colocamos aquí la escuadra o la regla de medida sobre este extremo del vector resultante, que viene a ser más o menos, aquí contamos 1, 2, 3, 4.7 aproximadamente. Entonces aquí podemos decir entonces que el vector R, su magnitud, solo lo escribimos como R y que equivale, más o menos dijimos, a 4.7 centímetros. Entonces ustedes pueden ver ahí que más o menos esto es 1, 2, 3, 4.7, más o menos esa es. Y bueno, aquí ya tenemos el resultado de la magnitud del vector suma de A y B,
que es 4.7, conociendo sus magnitudes del vector b, 2.1, del vector a, 3.5. Bueno, por último nos queda medir el ángulo que forma el vector resultante con respecto al vector a. Para eso usamos este medidor de ángulos. Lo calibramos de acuerdo a esa inclinación. Aquí se ve que esto tenemos que llevarlo paralelo al vector A. Y esa otra línea está paralela con esta. Nos da un ángulo del vector R con respecto al vector A de 19.4 grados. Entonces escribimos aquí, llamemos el ángulo, llamémoslo el ángulo beta, que equivale, dijimos, a 19.4. Pues 19.4 grados. Bien, entonces así como conclusión total tenemos que el vector A más el vector B es igual al vector R. Y a la final viene a ser 4.7 centímetros a 19.4 grados. Entonces eso es lo que tenemos como un resultado total de un análisis gráfico de la adición vectorial. Resolvamos el problema ahora analíticamente. Entonces, para ello nos valemos de un teorema que se llama el teorema del coseno, que dice lo siguiente: r cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado menos 2 veces a por b por coseno de alfa. Bueno, ¿qué significa este alfa aquí? En este caso viene a ser el ángulo en este triángulo, el ángulo formado por B y A. Y tenemos que hallar aquí cuál es la distancia o la magnitud del vector R, que viene a ser esta línea diagonal. Pero para eso entonces tenemos que medir el ángulo entre los dos vectores dados, el A y el B, como nos los dieron originalmente. Cuando lo trasladamos tenemos que saber cuál es el ángulo que forman entre ellos dos. O sea que tenemos que encontrar aquí cuál es este ángulo, lo vamos a llamar beta. Y para eso nos valemos de esta herramienta para poder medir ese ángulo, aunque no lo hubieran dado al comienzo, pero entonces aquí tenemos la obligación de medirlo. Y aquí ustedes se pueden dar cuenta que colocamos en el eje X o en el eje en la parte horizontal, está paralelo este lado al ángulo A, y este lado tenemos que colocarlo paralelo al vector B. Bueno, y entonces ahí vemos más o menos que equivale este ángulo, más o menos son 50.19 grados. Bueno, entonces vamos a escribir que aquí el ángulo beta, como una construcción auxiliar, dijimos que era 50.19 grados. Bien, entonces tenemos lo siguiente, que para la suma de los ángulos interiores de un paralelogramo son 360 grados. O sea, vamos a escribirlo aquí.
360 grados es igual, de acuerdo a la gráfica, tenemos que si hacemos 2 veces el vector beta más 2 veces el vector alfa, tiene que darnos los 360 grados. Entonces aquí lo que tenemos que nosotros para poder encontrar el ángulo alfa, tenemos que despejar de esta ecuación el alfa y que se hace de la siguiente forma. Entonces escribimos aquí a la izquierda 360 grados menos 2b y esto dividido entre 2 y así queda despejado el alfa. Por tanto, el alfa, ángulo alfa viene a ser 360 grados menos 2 veces 50.19 grados. Y esto dividido entre 2. Bien, por tanto, alfa, al hacer esas operaciones, nos da realmente un valor muy cercano a 130. No da exactamente 130, pero vamos a tomarlo como 130 grados, que es muy cercano. Da 129.98 o algo así. Pero entonces vamos a colocarle 130 y lo escribimos aquí en la gráfica, ese valor. Bueno, reemplacemos los valores dados en la ecuación y nos quedaría lo siguiente. A al cuadrado, que viene a ser 3.15 centímetros al cuadrado, más b, que es 2.1 centímetros al cuadrado, menos 2 veces, aquí viene a ser 3.15 centímetros por 2.1 centímetros, que es el b, y falta por coseno del ángulo de 130 grados. Bien, entonces para resolver eso nos valemos aquí de la calculadora. Y sacamos primero el coseno de 130. Entonces coseno de 130 nos da menos 0,64. Lo multiplicamos por 2.1 y lo multiplicamos por 3.15 y lo multiplicamos por 2 y nos queda menos 8.50, que al multiplicarlo por este menos de acá, todo esto nos da positivo, por tanto lo voy a colocar positivo y lo guardamos aquí en la memoria. Bien, ahora tomamos 2.1, lo elevamos al cuadrado, le vamos a adicionar 3.15, que también está al cuadrado, y eso nos da un total de 14.33 entre estos dos. Bien, ahora entonces se lo adicionamos a lo que tenemos guardado en la memoria y nos da un total de 22.83. Entonces tenemos aquí que r al cuadrado es igual a 22.83 centímetros al cuadrado. Bien, teniendo eso, entonces para despejar la r tenemos que sacarle la raíz cuadrada a ese número, que ahí se ve que son 4.77. Por tanto, aquí nos da 4.77 centímetros. Esto obviamente es solamente r, porque aquí lo que hice fue que el cuadrado
lo convertí, para poderlo despejar la r, toca sacarle raíz cuadrada al otro lado, y la raíz cuadrada de 22.83 es 4.77. Y ustedes, como se pueden dar cuenta aquí, este valor coincide con el que medimos gráficamente. Están muy aproximadas. Bien, ahora por último nos queda es calcular analíticamente cuál es el ángulo que forma este vector resultante con la horizontal, o sea, con el vector A. Entonces, para eso nos valemos en este caso ahora es del teorema del seno, dice lo siguiente, que seno de un ángulo dividido entre su lado opuesto, que aquí en este caso lo voy a colocar B, es igual a seno, aquí coloquemos 130 grados, que es otro ángulo sobre su lado opuesto que lo compone, o sea que es, en este caso es la magnitud de R, que simplemente se escribe R. Bien, este U, el U que tenemos acá, pues viene a estar aquí en este ángulo que es el que queremos encontrar. Entonces en la gráfica escribámosle aquí que este es el ángulo U. Bien, este lado que tenemos acá es 2.1 de acuerdo a la construcción de un paralelogramo. Entonces este lado viene a ser igual a este. Y este ángulo que tenemos aquí debe de ser de 130 grados. Escribámoslo ahí. Aquí este ángulo, de acuerdo a la construcción del paralelogramo, aquí debe ser también 130 grados. Entonces tenemos aquí en este teorema del seno, que dice que seno de este U, que quiere decir este, seno de este ángulo dividido entre su lado opuesto, es igual a seno de otro lado del mismo triángulo que es este. Tomamos este lado que es el valor de R y es el que se coloca aquí debajo y el ángulo es de 130 con su lado opuesto que es R, su magnitud del vector R. Bien, entonces el objetivo que tenemos aquí es hallar el ángulo U, o sea, el ángulo que forma el vector R o el resultante con respecto a la horizontal. Bien, para eso entonces despejamos aquí primero que todo seno de U igual, aquí quedaría B que estaba ahí dividiendo, pasa a multiplicar al otro lado la igualdad y queda por seno de 130 grados y esto dividido entre la magnitud del vector resultante. Bien, entonces nuevamente nos basamos con la calculadora para hacer estos cálculos y tenemos 130 grados. En este caso vamos a sacar el valor de seno, que da 0.76. Lo multiplicamos por el valor de B, que es 2.1 centímetros. Y esto lo dividimos entre el valor resultante del vector resultante, que es 4.7. Y eso nos da que seno de un ángulo es igual a 0.342. 0.342. Bien, ahora para despejar el ángulo U, que es el ángulo que forma el vector resultante con la horizontal, sería el hacer el inverso de seno de 0.342. Bueno, para calcularlo, pues vamos a usar la calculadora nuevamente y escribimos aquí en pantalla 0.342.
Y nos vamos aquí para hacer el inverso, entonces nos vamos aquí donde dice seno y le hacemos senos a la -1, que quiere decir el inverso de sacar seno, que sería seno a la -1, y nos da 19,9, casi 20 grados. Escribamos lo aproximado 20 grados. Por tanto, escribimos aquí que U equivale en grados más o menos aproximado a 20 grados. Ese sería el resultado del ángulo del vector resultante con respecto a la horizontal. Bien, entonces ahora nos valemos ahora del medidor de ángulo y lo colocamos aquí para más o menos comprobar a ver si estamos en lo correcto. Bien, entonces tenemos el lado horizontal ya está en su punto y vamos a mover esta línea paralela a este lado y ustedes se pueden dar cuenta más o menos que dio el resultado más o menos 19 algo. Ustedes se pueden dar cuenta que el resultado que tenemos aquí coincide más o menos con el que aparece en la gráfica. Bueno, con esto tenemos ya todo lo que significa cómo encontrar un resultado de la adición de dos vectores analíticamente.